por permitirnos impartir su palabra, pues, por medio de esta plataforma, ¿no? Vemos que Dios está usando mucho lo que es la tecnología, las redes sociales, para que su palabra pueda ser expandida cada vez de una manera veloz, ya que sabemos que los tiempos o el tiempo se está cortando y los días son malos, como dice la palabra. Entonces, queremos compartir en esta hora, pues, con cada uno de ustedes el propósito, como siempre decimos, pues el propósito de todo esto es que usted también pueda ser partícipe de esta bendición. ¿Cuál bendición? El poder escuchar el consejo de la palabra de nuestro Dios. Bien, pues hoy traemos un tema el cual pues queremos compartir con amigos, con hermanos en la fe y aún con aquellos hermanos pues que por cosas de la vida, por problemas, tomaron la decisión de apartarse del camino del Señor, pero sabemos que la Escritura dice que mientras hay vida, tenemos esperanza. Amén. Hay Así vida, es. o sea, hay esperanza para los que todavía estamos entre los vivos. Entonces, queremos compartir con ustedes, amados hermanos y amigos, eh, esta porción de la palabra y bajo este tema, pues no, el tema es Jesús el mediador. Gloria a Dios. Sabemos que o conocemos la historia del por qué hubo esa separación entre Dios y el hombre. Creo que no solamente los cristianos evangélicos conocemos esa historia. O sea, ahorita todo el mundo en este tiempo, todos, desde muy pequeños, niños como adultos, conocemos de a dónde viene o de a dónde radica el mal que hay en la raza humana, ¿no? Amén. Conocemos que fue a través de la desobediencia del primer hombre, que fue creado por Dios, que fue formado por las manos de Dios. De allá viene, pues, venimos arrastrando todos los seres humanos el pecado de la desobediencia. Gloria a Entonces, Dios. ¿por qué el tema de Jesús es el mediador? Porque se ha escuchado muchas veces, mi hermana, o hemos conversado con personas que han dicho, bueno, todo lo que yo he hecho, todo lo mal que me he portado, tanto pecado que he cometido, creo que yo no tengo oportunidad, creo que para mí no se hizo la salvación. Eh, entonces, y se escucha muchas veces personas condenándose a sí mismos, pensando que ya no tienen esperanza y que ya no hay oportunidad para ellos. Entonces, por eso el Señor, por medio de la palabra, nos enseña, nos explica y nos muestra que mientras el hombre respire, mientras el hombre tenga vida, hay esperanza. ¿Y cuál Así es la es. esperanza? Antes no teníamos esperanza. Cuando no Amén. conocíamos al Señor no teníamos esperanza. Amén. Pero cuando Cristo se dio a conocer y Cristo llegó a nuestro encuentro, llegó a nuestras vidas, entonces ahí se nos fue revelado que sí había esperanza para nosotros. Así es. Porque todos, me imagino que usted también, mi hermana, en algún momento pensó también que no había oportunidad para usted. Amén. Así como pues todo ser humano en la ignorancia decimos pues o nos han instruido desde muy pues antes de conocer a Cristo de que hay un Dios, pero en sí no sabemos la profundidad de lo que es el Dios verdadero. Así es, claro, así es. Entonces, la mayoría de personas, la mayoría, porque hay otros que, bueno, nacieron en hogares cristianos y conocen la palabra a temprana edad, pero en nuestro caso o en mi caso, conocí al Señor ya adulta, donde yo tuve que pasar por muchas cosas y que yo llegué a pensar esto. O sea, yo sabía que había un Dios, sabía que existía un lugar de tormento porque creo que eso por naturaleza se lo sabe. Amén. Por naturaleza, el hombre sabe que hay un lugar de tormento. Como también sabe, claro, unos no lo quieren aceptar, saben que también hay un lugar de descanso. Hay otros que piensan que después de la muerte se acaba todo, pero Así en es. nuestra conciencia conocemos que sí hay un lugar que nos está esperando, ya sea el lugar de descanso o ya sea el lugar de tormento, pero cualquiera de esos dos lugares está esperando por el hombre. Entonces, queremos compartir este tema, Jesús el mediador, para darle a conocer a todos los amigos y aún a los hermanos
que de pronto se apartaron del camino del Señor y que han caído en pecado, que han hecho lo malo ante los ojos de Dios, que, bueno, le han dado la espalda a Dios, ¿no? Obviamente nosotros, los seres humanos, no estamos encargados ni somos los responsables de juzgar a nadie. No estamos para juzgar, no estamos para condenar. Así es. Estamos porque Dios nos escogió, Dios nos eligió y estamos para que la palabra del Señor pueda llegar a esas vidas. O sea, nosotros somos los encargados de parte de Dios de impartir la palabra, de llevar el mensaje, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, como dice la Escritura, ¿no? Amén. Para que las personas que de pronto entran en esta ignorancia, porque hay personas que voluntariamente entran en esta ignorancia, y yo he conversado con hermanos que se han apartado y han dicho, no, es que yo creo que ya Dios no me perdona. O sea, ya una vez ya me perdonó y no hay más perdón para mí. Y se condena y no se pueden perdonar ellos mismos. Entonces, de esa manera, mucha gente se está perdiendo. Y eso es lo que no queremos. O sea, queremos que ustedes, amados hermanos, usted que se alejó del Señor, amigos y aún hermanos que están en la iglesia, puedan escuchar este corto mensaje, esta corta reflexión que vamos a impartir en esta hora. Amén. Jesús el mediador. Bien, como mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo cumple y unifica 3 oficios. Estos 3 oficios es el de ser profeta, mediante el cual se nos da el conocimiento necesario para conocerle a Él mismo, de sacerdote, por el cual somos perdonados y justificados, resultando en reconciliación ¿con quién? Con Dios. Porque el hombre, antes de venir a Cristo, antes de conocerle a Él, estábamos enemistados con Dios. Amén. ¿Verdad? Romanos lo dice. Romanos dice que no había ni un justo, ni siquiera uno. Así es. Todos estábamos condenados, todos estábamos desechados, todos estábamos excluidos de la gloria de Dios. Entonces éramos enemigos de Dios, no teníamos una amistad con Dios. ¿Pero qué vino a hacer Cristo? Cristo vino a presentarse en sacrificio, se entregó a sí mismo y ahora Él es nuestro sacerdote. Entonces ahora por medio de Cristo nosotros hemos sido presentados ante Dios justificados y reconciliados. Y por último, pues, por rey. Por lo cual, pues, Cristo, eliminando esa enemistad que había entre Dios y nosotros, ahora nosotros nos sometemos a Cristo y a su gobierno gracias a la obra que Él hizo, gracias al trabajo, a la labor, al sacrificio que Él hizo en la cruz. Entonces, mi hermana, queremos conocer un poquito acerca de esto, del mediador, del que está entre Dios y nosotros, ¿verdad? De Cristo Jesús. Gloria a Pero, Dios. ¿cómo es que Jesús es nuestro mediador, mi hermana? ¿Qué piensa usted? Porque como dice, pues mediador significa que está en medio de los hombres y de Dios. Y como por tal, pues está en medio, entonces la Escritura nos enseña que el ser humano en la tierra tiene que reconocer que a través de Jesús nosotros podemos llegar al Padre. A través de aquello, de Él, pues nosotros podemos alcanzar esa salvación por la cual Jesús vino a dejar pues a todo ser humano. Así Porque como usted lo está diciendo, muchos se han quedado ahí estancados, muchos aún están angustiados, deprimidos, porque creen que Dios los ha desechado, que Dios pues ya los ha hecho a un lado, cuando hoy damos a conocer que Cristo no desecha a nadie, sino que Él está para que el hombre reconozca, se examine en sí mismo y reconozca porque aún tiene vida. Y mientras tiene esa vida, tiene la esperanza de poderse volver al redil, de poder volverse a Cristo nuevamente y poder alcanzar esa salvación que Cristo lo dejó. Así es, mi hermana. Gloria a Dios. Pues la Escritura nos enseña que el que viene a Él, dice, Él no lo echa fuera. Amén. Que Él está dispuesto y está presto a recibir a todo aquel, no importando el tamaño del pecado que haya cometido, porque para Dios pecado es pecado cualquiera que el hombre cometa.
Para Amén. Dios es pecado. ¿Sí? ¿Y cuál es el pecado que realmente pesa? Porque muchas veces decimos, bueno, si yo digo una mentirita pequeña, no pesa mucho ante Dios como una mentira ya planificada y grande, ¿verdad? Pero para Dios una mentirita pequeña como una mentirita planificada y enorme es mentira. Así Entonces, es. y la mentira en sí nos lleva a la desobediencia, porque la escritura dice que los mentirosos no tienen parte con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el mentiroso está yéndose en contra de la palabra, en contra de la ley del Señor, ¿no? Porque por eso los mentirosos no tienen parte. ¿Por qué? Porque desobedecen. Porque a Dios no le agrada la mentira, porque la escritura nos explica y nos dice que hay alguien que inició y que se lo conoce como el padre de la mentira. Y bueno, todos Amén. conocemos que es Satanás, ¿no? Así es. Bueno, un mediador, llamado hermano, amigo, hermano que te apartaste del Señor, un mediador es una especie de intermediario que ayuda con la comunicación y la negación entre dos o más partes. O sea, es alguien que está en medio de las dos partes. Si hay un conflicto, si hay una pelea. Me imagino, mi hermana, que usted en algún momento pudo haber observado de pronto una pelea entre familia, entre Amén. amigos, entre hermanos, ¿verdad? Y a veces siempre hay alguien. Alguien se Siempre hay presenta alguien que se para en medio y trata de calmarla una a parte, querer de calmar la calmar otra la parte. ¿Cuál? situación, Exacto. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? que Que se llegue a un haya, acuerdo y haya de nuevo pues esa haya unidad y reconciliación. pues y que puedan entenderse y Exacto. poder pues a través de la comunicación llegar a un acuerdo de todo lo que está pasando en el momento. Así es. Y mire, tenemos en el Nuevo Testamento, o conocido como el Nuevo Pacto también, algunos pasajes de la Biblia diferentes que se refieren mucho a Jesús como el mediador entre Dios y las personas. Amén. Entonces, vamos a echarle un vistazo pues a estos versículos, mis amados amigos y hermanos que están viendo este video. Vamos a compartir la palabra del Señor, pues, y vamos a ubicarnos en la palabra de nuestro Dios, ya sea en la Biblia. Si usted tiene el teléfono, tiene la Biblia en el teléfono, búsquela en el teléfono. Vamos a buscar, mi hermana, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, y vamos a ver qué nos enseña ahí la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Le damos un tiempito para que nuestros amigos, nuestros hermanos, pues tengan ese tiempo para poder buscar, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Amén, mi hermana, ¿ya lo encontró? Amén. Ya, entonces vamos a darle lectura para ver qué dice Amén. En el esa nombre de parte de la Jesús. palabra. Primera de Timoteo, pues capítulo 2 versículo 5 dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, ¿no? Nos enseña que hay un solo mediador. Eso quiere decir que nadie más puede intervenir, Así es, nadie más puede tomar el puesto o el lugar de aquel que se ofreció. Nadie más puede tomar el lugar de Cristo, ¿verdad? así Porque es, o sea, él es el mediador y no hay nadie más. No hay nadie más, ni siquiera una madre puede estar en medio de Dios y su Hijo si no está Cristo en el así corazón es, de esa madre. Lo mismo pasa si un hijo quiere intervenir por sus padres, pero si en el corazón de ese hijo no está Cristo, no hay acercamiento con Dios. Porque usted me decía al principio, creo que usted dijo, porque es de esa manera a través de Cristo que nos acercamos al Padre, ¿no? amén, Así dijo, ¿no? amén, Entonces, porque no hay otro medio, amén, así solamente es. Cristo Y eso Jesús. es lo que nuestro Dios quiere darlo a conocer, que nosotros tengamos ese entendimiento de que no existe otro, como muchos pues creen o como nosotros hubiéramos creído en otro tiempo. Pero nuestro Dios pues nos abrió o nos dio el conocimiento de que hay un solo Dios y un solo mediador, que es Jesús, y a través de Él nosotros vamos a llegar al Padre.
Así es. Y note que dice, porque hay un solo Dios. O sea, no hay otro Dios, no hay otro mediador, hay uno solo. Un solo Dios, un solo mediador. El mediador Jesucristo y nuestro Dios, que es Padre. nuestro Padre, ¿no? El Amén. cual nos adoptó a nosotros porque no éramos hijos de Dios, Así pero es. nos adoptó por medio de nuestro mediador, que es Cristo Amén. Jesús, ¿no? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y la raza humana. Recibiendo a Jesús nos convertimos pues en hijos de Dios. Así es. Porque también nos enseña Juan que Jesús vino a los suyos, Amén. pero los suyos no le quisieron recibir, le dieron la espalda. Y como ellos no le quisieron recibir, entonces se nos da el Damos acceso a oportunidad. nosotros y se nos presenta esa oportunidad de que a todos los que le reciban, automáticamente pasamos a ser hijos, a ser hechos hijos Hijos de de Dios. Dios, ¿no? Ahora somos hijos de Dios. eh, entonces, estamos aprendiendo en esta hora que hay un solo mediador Así entre es. Dios y los hombres. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, eh, todos aquellos que vayan a ver y a escuchar este video, entérese de esto. Hay un solo mediador. Y mientras usted esté respirando, mientras usted se mueva, mientras usted tenga vida, usted tiene la oportunidad de que este mediador interceda por usted. Usted tiene la oportunidad y tenemos la oportunidad, aún nosotros, porque Amén. nosotros nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo. Así es. Aún nosotros, la iglesia, los cristianos, ¿verdad? Los hermanitos, como dicen muchos, tenemos la oportunidad que por medio de Jesucristo nos acercamos a Dios Padre. Miren lo que dice aquí. Jesucristo, nuestro mediador, pagó el precio que a nosotros no era imposible pagar. Nosotros teníamos una deuda. El ser humano, incluso el ser humano, el hombre, la mujer, el joven, el niño, ¿verdad? Que no ha tenido este encuentro con Jesús y que aún no acepta a Cristo como su Salvador, tiene que saber que usted tiene una deuda que no la puede pagar con nada. Nada de lo que la persona posee en esta tierra, económicamente, en cuanto a bienes, a dinero, a todo lo que él tenga, hablando terrenalmente, nada de aquello ellos pueden ofrecer a cambio para ¿Verdad? obtener la salvación, Amén. Así es. ¿verdad? Nadie puede pagar nada por la salvación porque esa deuda es impagable. Humanamente no podemos pagarla. Pero hubo uno. Estamos hablando de que Jesucristo es el mediador, ¿verdad? Ese es el tema. Jesucristo es el mediador. Pero ¿cómo es que Jesús es nuestro mediador? ¿Cómo es que Él viene o pasó a ser nuestro mediador? Entonces, acá nos podemos dar cuenta que pasa a ser el mediador porque nosotros teníamos una enemistad con Dios. El hombre que se rebela contra Dios, que le da la espalda al Señor, que peca deliberadamente, como dice la Escritura en el libro de Hebreos, que no hace conciencia de cómo está llevando su vida delante de Dios, usted es enemigo de Dios. Necesita reconciliarse con el Señor, necesita volverse a Dios. Es por eso que cuando el Señor nos da el nombre de este espacio, el nombre fue por amor a las almas. Porque, ¿por qué? Porque el Evangelio es eso, son buenas noticias. Y Dios trae buenas noticias a Amén. muchas personas, quizá no a miles, pero tiene que haber por ahí alguien que está necesitado de esta palabra y conocer que todavía hay esperanza por Que medio Dios tiene un de propósito y Jesús. a través de estos mensajes, pues Dios está llegando a esa vida, dándole a conocer y para que ellos puedan examinarse de que Dios les está hablando. Así es. Mire, yo recuerdo, mi hermana, que hace años atrás, años, porque yo ya tengo 13 años en el Evangelio, estamos hablando de más o menos cuando yo tenía como año y medio, 2 años en el Evangelio. Era una persona inmadura, no conocía bien la palabra del Señor. Y en cierta ocasión, pues yo había hecho algo. Yo había hecho algo que a Dios no le agradaba. Yo estaba consciente de que no le agradaba al Señor. Y bueno, venían pensamientos contrarios a mi mente. Yo ya pequé, yo ya hice lo malo, ya no hay oportunidad para mí. Y en ese tiempo no había avanzado tanto la tecnología.
no habían las redes sociales como ahora. Uno tenía que prender su radio para escuchar pues algún espacio de la palabra del Señor si uno quería pues escuchar, ¿verdad? Entonces, y eso sí es que tenía la radio, ¿no? Así es. Eh, Llegaron pensamientos a mi mente donde yo decía, bueno, ya aquí se acabó todo, nadie puede hacer ya nada por mí. Nadie puede hacer nada por mí porque ya pequé, hice lo malo y ahora sí, ya no tengo oportunidad. Y Pero así, recuerdo, hermana, verá, recuerdo que yo llegué a la casa de una hermana y la hermana tenía puesto un programa en la radio. Y ya iban más de la mitad del mensaje cuando yo me siento en un ladito y presto atención a lo que estaba hablando el predicador. Y resulta que el predicador habla acerca de que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y habla acerca del perdón, habla acerca, me recuerdo que estaba contando la historia del hijo pródigo. Entonces, yo no me había apartado del mundo, yo seguía en la iglesia, pero internamente yo sentía que me había apartado de Dios y necesitaba, o bueno, mi alma necesitaba tener nuevamente ese acercamiento con Dios. Pero, pero mi naturaleza me decía que ya no había oportunidad para mí. y así como usted pensaba en aquel tiempo, pues muchos de aquellos que se han alejado del Señor tienen esa mentalidad de que ya tal vez no hay oportunidad porque sabiendo la palabra hicieron esto, hicieron lo otro y a veces pues en su mente hay esa acusación. Así es. Pero hoy damos a entender que sí hay oportunidad para aquel que le ha fallado a Dios, porque lo bueno Claro, es reconocer y ahí pues nuestro Dios va a volverse a manifestar, porque el hombre todavía pues no ha dejado de existir de esta tierra así es. y tiene vida. Así es. Oiga, y le cuento que cuando yo escuché a ese predicador, conforme iba pasando el tiempo de que él estaba llevando la palabra, hermana, sentía como un aire en mí que estaba como limpiando, como sacando todos esos pensamientos negativos que había en mi mente que no me dejaban acercarme a Dios. Porque aún eso no nos deja acercar a Dios. O sea, Así es. saber que estamos negándonos y estamos negando que Dios tiene el poder para perdonarnos a través de Jesús. Nosotros mismos nos condenamos a Nos veces y nos quedamos condenamos. ahí. Ahí es que quiero llegar, hermano. ¿Sabe cuánta gente en este tiempo se ha condenado a sí mismo? Entonces, por eso queremos pues que este mensaje usted lo pueda escuchar, lo pueda meditar acerca de la obra que vino a hacer Cristo con nosotros. O sea, Él vino a pararse en medio y, y hacer que haya paz entre Dios y el ser humano, que ya no hayan más pleitos, que ya se acabe el problema que había, la deuda que no podíamos pagar, que era impagable, que era imposible de poder cancelar aquella deuda. Cristo vino, pagó el precio, se humilló, permitió que acabaran con él, con su vida, se despojó de todo, como dice la Escritura. Todo por amor a quién? A nosotros, Por amor a a nosotros, nosotros. a la humanidad. Y aún en la Biblia habla pues que hay un abogado y sabemos pues que los abogados pues están para defender, para los que los han sido pues contratados. Y así está nuestro Dios intercediendo por, no solamente por nosotros en cuanto a nuestras fallas, sino aún por aquel que se ha alejado, aquel que no ha recibido todavía a Jesús. Así es. Él está ahí. Ya, mire lo que dice aquí. Dice, un mediador intenta influir en un desacuerdo entre las dos partes, con el objetivo de resolver el conflicto. Solo hay un mediador entre la humanidad y Dios, y ese es Jesucristo. En pues, en esta porción de lo que estamos leyendo, vamos a darnos cuenta, vamos a ver por qué Dios tiene una disputa con el ser humano, por qué tiene este conflicto con el ser humano, por qué entramos en este pleito con Dios. Entonces, se lo dijo al principio que fue por causa de la desobediencia del primer hombre, que fue formado por Dios. Por causa de él se arma este conflicto. Y Dios
Y ni aun así, o sea, estando enemistados con Dios, Dios pudo haber acabado con todos nosotros y que no exista la raza humana, ¿verdad? Así es. Pero la esencia de Dios, que siempre el Señor me lo ha hecho ver, su esencia es la misericordia. Y a través de la misericordia desde antes, desde la antigüedad, desde el principio de todas las cosas, siempre ha tenido misericordia del hombre. Entonces, pero Dios necesitaba, o más bien se dio cuenta que el ser humano necesitaba Así encontrar es. una salida, encontrar una solución para poder pagar esa deuda que teníamos Así es, con porque él, ¿no? el ser humano en sí, por sí mismo, ya estaba perdido. Ya estaba perdido. Iba camino a una condenación, porque no íbamos a poder pagar esa deuda, ni con nuestra vida, ni con nuestra vida, porque si alguien tenía que pagar esa deuda era alguien que no tenga Pecado. pecado, alguien que sea santo, y obviamente nosotros no No somos éramos ninguno. ni santos, ni tampoco no cometíamos pecado, porque desde que fuimos concebidos bajo Pecado, pecado y dice. nacimos en pecado. Amén. Pero el sacrificio de Cristo hizo posible que esta deuda sea pagada. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Amén, mis amados amigos y hermanos. Ubíquese en la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Mi hermana, dele lectura, por favor. Amén. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Por qué? Porque antes, en la antigüedad, para que el hombre pueda presentarse ante Dios y poder ser limpiado de su maldad, de su pecado, pues se conoce que habían personas encargadas que servían a Dios y que de esa manera tenían que matar animales, Le ofrecían sacrificar holocaustos. animales, ¿verdad? Para que haya derramamiento de sangre. A través Mm. del derramamiento de sangre, pues había expiación de los pecados, o sea, los Amén. pecados se podían perdonar y el hombre Quedaban quedaba limpio perdonados. por ese momento, solo por Así este es. momento. Si mañana volvía a pecar, tenían que matar a otro animal, volver a sacrificar, volver a derramar sangre y volver a limpiar a ese hombre. Y así sucesivamente. Pero acá nos dice el libro de Hebreos 9:28 que así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Porque si leemos un versículo antes, dice el 27, dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Esto quiere decir que Cristo, mi hermano, mi amigo, no es necesario que Cristo muera y sea sacrificado cada vez que usted peque, cada vez que usted cometa un error. Que si estás apartado, no tiene que venir nadie más a morir otra vez, a pagar nuevamente el precio, porque ya Cristo lo hizo una Una sola sola vez. vez por Ahora todos los solamente pecados. tenemos que creer. Y ahí está el problema, que la gente duda, que la gente no cree que Dios puede, Dios tiene el poder para hacer aquello. Y como ustedes decían antes, se quedan estancados en esa situación y no avanzan, no continúan, no siguen. ¿Por qué? Porque piensan que todo ya está O sea, su perdido. alma está afligida y a veces toman pues decisiones que, Hay gente que se ha suicidado, claro, gente que ha acabado con su vida porque, porque ha pensado que ya todo está terminado. porque se han condenado ellos mismos y dicen mejor no existir, ¿para qué así? Así es. Vamos Entonces, también a buscar rápidamente el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Sí, vamos a darle lectura. Capítulo 4, versículo 12. A ver qué nos dice ahí mi hermana. gloria a Dios. Hechos, capítulo 4, 12. Amén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Palabra Lo clave, volvemos a decir. la Y no nosotros, o sea, la palabra no es nuestra. Esta palabra confirma que no existe otro. confirma que no hay otro. O sea, por más que el hombre quiera a veces interponer a alguien más,
no que fulano, no que Que fulana, traiga otra enseñanza. que venga a La, enseñar a que puedes ser salvo por medio de otras cosas o de alguien más, pues la Biblia descarta aquello. La Biblia dice ahí en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Cristo Jesús, nuestro Señor Claro, Jesucristo. con esto nosotros así está escrito y es lo que nosotros podemos dar a conocer Así es. de que no existen otros. No contendemos, no queremos pues contender o pelear con alguien por causa de que otro trae alguna otra enseñanza, porque la Biblia lo estipula de esa forma. Así es. Mi hermana, vaya ubicándose en el libro de Hebreos, nuevamente el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 15. Mientras usted lo busca, yo le voy a dar lectura a lo que tengo aquí anotado. Y dice así de esta manera. Dios eh, desprecia, Dios no le agrada el pecado que el hombre comete. Amén. Y esta fue la causa que puso esta pared, esta división entre Dios y nosotros, el pecado, ¿verdad? Alguien dice, hay muchos que dicen por ahí, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿verdad? Y ciertamente ama a la humanidad. Dios ama a la humanidad porque, como decíamos en el programa pasado, por su gracia, solamente por la gracia del Señor nosotros hemos alcanzado misericordia. Y ahora pues, gracias a Jesús, por medio de la fe en Él, pues hemos obtenido la salvación, ¿no? Pero Dios no le agrada, aborrece el pecado. Y ese pecado que está entre la humanidad y Dios es lo que separa al hombre de Dios. Es por eso que Romanos 3:10 dice que todos los seres humanos son pecadores a causa del pecado que hemos heredado de Adán. Y nos confirma la palabra cuando dice que no hay justo ni siquiera uno. Ni siquiera Adán fue justo. Amén. No hay ni un justo en esta tierra. Y el único justo que pagó la deuda que teníamos se llama Cristo Jesús. Siendo ¿Por sin qué? pecado. Porque mire, dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la Es muerte. la muerte. Entonces nosotros estábamos destinados ¿a qué? A la una muerte. A la muerte física y a la muerte espiritual, ¿verdad? Amén. Entonces, ahora sí vamos a ver qué dice Hebreos 9:15, mi hermano. Amén. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Lo que Así es. estábamos diciendo, que los que hemos recibido a Jesús nos constituimos hijos de Dios. Y esa es nuestra herencia, pues que nuestro Dios nos ha dejado. Y después de esto, pues, lo maravilloso que Dios tiene para el que vence. Así es. Ahora Cristo es el mediador del nuevo pacto, del pacto de ahora, de la gracia, ¿verdad? Amén. Por medio de Cristo entró la gracia. Así Entonces, es. Él es el mediador del nuevo pacto, no del antiguo pacto, no de lo que los hombres hacían en aquellos tiempos, sino ahora del nuevo, donde Amén. Él muere una sola vez y no es necesario que muera cada vez que el hombre peque. Entonces, es por esta causa que a través de Cristo, el mediador, que está entre Dios y nosotros, Él nos reviste de justicia ahora a nosotros, porque realmente, humanamente, ninguno se podía presentar ante Dios justo. Amén. Pero vino Cristo a través del sacrificio, su muerte, y ahora Él nos justifica y nos presenta ante Dios justos, ¿verdad? No por nuestras obras, como dice la Escritura, no por obra, para que nadie se gloríe, sino por la fe En Cristo, en Cristo Jesús. Jesús. Bueno, a pesar de todo, mis amados hermanos y amigos, pues de todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo en este tiempo, ¿qué dice Efesios 2, capítulo 8 del 10, mi hermana? Léamelo rapidito. Amén. Efesios Porque 2:8. por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Ya eso lo vimos en el programa pasado, que la gracia es un regalo Amén. de parte de Dios, que no lo merecíamos ninguno de nosotros, Claro. pero a Él le plació darnos ese Porque regalo. dice que por más que el hombre muchas veces dice, Él es bueno, él ha hecho muchas cosas, nuestro Dios nos enseña que no es por ello, Así es, mi amada sino por hermana. la fe en Cristo Jesús. Así es. Entonces, pues, en conclusión, no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro mediador. Ni siquiera nosotros los cristianos estamos llamados a ser intermediarios entre Dios y el hombre para poderlo presentar justo, porque nosotros mismos Ese mediador. necesitamos de ese mediador para que Él nos presente ante Dios justos, nos presente limpio, ¿verdad? A través de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el mensaje, mi amado hermano y amigo? No sé, no sabemos nosotras por lo que usted esté pasando, por lo que esté aconteciendo en su vida, de pronto esté ocurriendo esto, ¿no? De que falló, pecó y piense que ya no hay esperanza, que todo está perdido, pues no, no está perdido todo. Ni siquiera para el que en este momento está dando sus últimos suspiros, no está perdido todo. Porque mientras esté respirando, todavía hay algo de esperanza ahí en esa vida. Dios hace como Él quiere. Amén, mi hermano. Entonces, le damos gracias a Dios Amén. porque por este medio Dios nos permite llegarnos a ustedes, a las familias, ¿verdad? Vemos cómo Dios se está moviendo. Es verdad que hay personas que no les gusta esta clase de contenidos, pero hay otros que sí están necesitados Así es. de una palabra. Entonces, hermano, que te apartaste del Señor, amigo que todavía no has venido a Cristo o que no has aceptado al Señor como tu Salvador, pues déjame decirte que hoy es la oportunidad. Hoy tienes la oportunidad de acercarte al Señor, donde sea que tú te encuentres, ya sea en tu casa, en el trabajo, en donde tú estés, en tu cuarto, en tu cama, si te encuentras en la cocina, en el baño, donde tú estés, tienes en este momento la oportunidad de poder acercarte a Dios por medio del mediador que, que vino a pagar el precio por ti, por mí, por toda la humanidad, que es Cristo Jesús. Cristo está esperándolos para Así que es. avancen. Y no se detengan, sino que Avance. Así reconocer que se falló, Así porque es. todos hemos fallado. Todos Y hemos lo fallado. importante es de reconocer Aún nuestros nosotros, los que estamos en el pecados. camino del Señor, le fallamos a Dios. Así es. Pero confiamos y tenemos la fe de que Cristo está en medio de nosotros. Y Y nos Dios justifica cada y nos día. justifica. Esto no quiere decir que pecamos deliberadamente, pero sí cometemos errores. O sea, De una u tratamos otra de no forma. fallarle al Señor, pero cuando nos damos cuenta le fallamos. Pero tenemos la esperanza, la fe y la certeza de que Cristo está en medio de nosotros y de Dios. Así que mi hermana, pues ha sido un placer haberla Así es. tenido aquí en este espacio y haber compartido con Dar a usted conocer lo que esta Cristo, porción lo que Cristo nos enseña de y la también palabra. compartirlos Así a los es. demás. Bien, mi hermana, entonces nos despedimos, le damos gracias a Gloria a Dios, Dios. mis amados amigos, que el Señor les bendiga y que el Señor los ayude a ustedes y nos ayude a nosotros también a perseverar, a caminar. Y mi hermano que está apartado, vuélvete a Cristo. Amén. Vuélvete al Señor. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y adelante con Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén.